Derrota del Real Madrid 71-69 frente al Barça. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Derrota del Real Madrid frente al Barça 7-1-6-9 en un partido muy duro, durísimo en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel ambiental, a nivel arbitraje. No voy a entrar en detalle, no quiero marcar un epicentro exclusivamente en el arbitraje, perfectamente podría ser, pero ya sabemos que la magia del Palau existe, es lo que hay y toca competir con ello. Pasamos por encima de ellos en el primer partido. En este segundo ha estado tremendamente igualado y creo que han sido los pequeños detalles de distinta índole los que han hecho al final que el Barça pudiera ganar, al igual que el Madrid también, porque el Madrid lo ha tenido también en su mano con una última posesión. Por cierto, para que se vea que también, al igual que digo que el arbitraje ha sido un escarnio y ha sido una vergüenza, también reconozco que Mirotic es el mejor jugador de Europa en su posición. Ha hecho un partido soberbio, espectacular, aparte de que, pues, en el tema de sacar faltas es muy listo, es un jugador con un talento brutal y ha sido clave para que el Barça se haya podido llevar este partido, ¿no? Con canastas decisivas. En cuanto al Madrid, pues lo que nos duran las piernas, el físico, hay más diferencia de la debida entre primera unidad y segunda unidad. Ha habido un momento donde el partido en marcador lo teníamos más o menos controlado, pero Chus apostó por refrigerar mucho a Fabián Coser, Yabusel y... Perdón, Fabián Coser, Hanga y Gavidec, que además había problemas de faltas con Gavi. Y apostó por meter en segunda unidad Jul, Abald y Rudy. Y esto, pues, realmente nos atascó en ataque mucho y en defensa perdimos algo de fuelle, cosa que en un partido cuando juegas a menos de 70 puntos, pues es muy importante tener un nivel defensivo súper alto, porque en ataque con los porcentajes que hemos tenido en irregularidad más bien durante el partido, pues era muy difícil en ataque poder romper. Tenías que romper mediante tapones, rebotes, segundas ayudas, robos, canastas en transición, estar mejor en el juego embarrado, en todo eso, ¿no? Porque al final por lo que es el juego estético, hoy era muy difícil ganar al Barça, porque aparte el Barça, hay que decir que a día de hoy tiene más talento innato con gente como Mirotic, Higgins, Kyle Kuric, Nicalates, etcétera, etcétera. Entonces, lo normal es que tengan más calidad. Incluso un Laprovitola que no suele romper, hoy ha tenido sus momentos, y lo normal es que, insisto, en ese juego one and one, uno para uno, ellos marquen más talento. Pero aquí hay final. Me quedo con el partidazo de Gerson Yabusel en los rebotes, segundas jugadas, el partido de Adam Hanga con menos acierto, pero con la misma intensidad, jugando, teniendo que hacer de base titular. El partido de Eddie ha sido muy complicado, le han sacado en el mismatch que ha aceptado Chus Mateo, le han sacado mucho fuera, y ahí Mirotic y Brandon Davis nos han hecho mucho daño, hemos perdido más rebotes defensivos de lo normal, siendo un equipo Real Madrid que es muy importante su rebote defensivo, más, insisto, cuando tienes menos calidad que tu rival, entonces ahí tenías que marcar diferencias. No hemos marcado la diferencia en el rebote que debíamos, pienso yo, y a partir de eso también el partido se nos ha complicado un poco. Lo dicho, la final es larga, va a ser larga, era casi utópico pensar en que el Madrid pudiera ganar los dos partidos en el Palau. El problema es que al final lo has tenido cerca, lo has tenido en un último tiro que ha fallado Fabián Coser, que hoy no ha tenido el partido, no lo ha tenido, no ha tenido porcentajes buenos. Creo que la selección de tiro, que obviamente hay que comentarlo, no ha sido buena, también por el buen hacer defensivo del Barcelona, que Jasikevičius ha sacado máximo partido de la defensa. La verdad, defensivamente el equipo blaugrana ha estado excelente. Nos ha cambiado el ritmo de pase, el ritmo de circulación, las penetraciones nos ha costado mucho más en el 2-2, en el pick and roll hemos sufrido más que en el primer partido y luego nuestros tiros han sido peores, por eso los porcentajes peores también con respecto al primer partido, donde, sobre todo en la primera parte, seleccionamos tiros muy bien con gente como Fabián Coser, Gavidec, Adam Hanga y el propio Gerson Yabusel. Sergio Llull hoy le he visto sufrir en la segunda unidad, es normal, no está en forma, ha tenido un momento con un triple importante, alguna situación que ha jugado bien, sin forzar la máquina, pero se ve que frente a Jokubaitis ha sufrido en ese duelo que marca Jasikevičius y no estaba para liderar absolutamente nada, sino más bien para dar un poquito de aire a la primera unidad que lo necesitaba. Valde un poquito lo mismo, jugó 10 minutos, 4 puntitos, 2 canastas interesantes para poder dar algo de aire
a la línea exterior, pero tampoco el gallego estaba para muchas más historias, ¿no? Se ve que llegamos cargados. Poirier ha jugado poco, 14 puntos, o sea, 14 minutos, perdón. Creo que podía haber jugado 20 perfectamente, me han sobrado 6 minutos de edit, donde además le he visto angustiado, con problemas para poder jugar con equilibrio mental, porque también los árbitros le han sacado un poquito como no del partido, y quizás Poirier podía haber tenido un poquito más de minutos, aunque es verdad que su serie pues, y su momento no es el mejor, pero es un jugadorazo y le tienes que meter para dar descanso a Tavares, que ahí mentalmente se había despistado bastante en algún momento de segunda parte. Entonces, nada, con esto llegamos y con esto hay que competir la final frente a un Barcelona que hoy creo que ha controlado algunas situaciones mejor, líneas de pase, creo que ha controlado muy bien el buscar el déficit en el mismatch, ahí nos ha hecho mucho daño, ha sacado muy bien a Tavares, algo que no había hecho en el primer partido Jasikevicius, de la misma manera, y ahí ha encontrado vitamina en esos cambios defensivos, y han encontrado tiros mucho más liberados, han jugado con más cabeza, más frialdad en las últimas decisiones ofensivas el Barça que el Real Madrid, y por eso pues al final se lleva el partido, aparte de otras cosas que, como digo, no voy a entrar en detalle. Lo que me ha parecido una vergüenza, y como ejemplo, la acción donde pitan antideportiva a Gavi, que al final creo que ha sido, porque ha sido una ida de olla ahí que al final no sé si ha sido Fabián o Gavi, pero vamos, Brandon Davis le mete un antebrazo, codazo espectacular a Fabián Coser, y se inventan esa falta de antideportiva del Real Madrid, ¿no? Me parece una auténtica vergüenza, en ese sentido, el arbitraje, que ha sido la gota que ha colmado el vaso de un partido donde era muy difícil, ¿no? Los contactos es una constante, el Barcelona cómo puede contactar con el jugador rival, en este caso el Madrid, y cómo podría defender el Real Madrid. Ya no es una cuestión de más, menos faltas, sino el tipo de faltas, incluso un tapón que a mí me parece muy, muy dudoso, que ha sido clave, que han pitado falta de Tavares a Higgins. Pero bueno, contábamos con ello, ahora hay que ir al Wizzing, donde espero que haya un gran ambiente, aunque tengo ciertas dudas de que se le parezca al Palau, porque tengo que decir, la afición del Barça en eso de 10, o sea, metiendo ahí cuchillo, intensidad, que es lo que tienen que hacer, intentar hacer el partido duro para el Madrid, y en eso la verdad es que ellos han estado con la agresividad de vida y haciendo las cosas bien, como afición. Me gustaría que en el Palacio, en el Wizzing, hubiera un ambiente similar, porque creo que esos pequeños detalles en una eliminatoria tan igualada, pues pueden marcar la diferencia. Así que nada, chicos, eso es, con eso nos quedamos, con un Gerson Yabusel que obviamente ha sido el mejor, con un Real Madrid que las tomas de decisiones no han sido las mejores por momentos a nivel ofensivo 5 para 5, donde en defensa, en rebote defensivo hemos sufrido más de lo debido, y donde ellos han jugado mejor con el balón, han sido más inteligentes y con mejor selección de tiro y mayor cuota de talento, que al final en esos pequeños grandes detalles, como digo, han marcado el devenir. Dejadme vuestro comentario, cómo no, me gustaría leer vuestro comentario del partido 71-69, 1-1, la Serie a Madrid. Yo pienso que esto va a ser a cuarto o quinto partido. No veo al Madrid ganando los dos partidos en Madrid. O sea que yo veo más probable un quinto partido que cuarto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá hagamos un fortín del Wizzing como antaño, cosa que no ha sido este año en muchos momentos, pero es verdad que creo que el equipo espíritu tiene, nivel competitivo y carácter como en el primer partido, en este segundo ha demostrado, con mucho peor baloncesto que el primero, y vamos a ver en este partido si podemos seguir la misma línea y en Madrid jugar la misma intensidad. El Madrid tiene que jugar a 10, energía a 10, intensidad 10, carácter 10, inteligencia y dureza defensiva 10, para poder llevar el partido a ese pistón con el cual estresar al Barcelona como en el primer partido. Chicos, lo dicho, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.